Podem manipular la conducta d'un país per fer la guerra? Les persones no manipulades volen viure lliures i en pau, però de vegades passen coses. Et voilà le travail. Maintenant, donnez-moi les 5 000 $. De l'argent bien dépensé. Vite! À l'aide! Des terroristes chinois ont fait sauter la voie au kilomètre 23. Però de vegades fan que passen coses que encenen la sang. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que la guerre a éclaté. Comment ça, la guerre? Vous n'êtes pas au courant? Un groupe de terroristes a fait sauter la voie de chemin de fer menant à Shanghai. Les Japonais ont utilisé ce prétexte pour envoyer des troupes en Chine. Soi-disant pour rétablir l'ordre. Voyez-vous, nous pensons qu'il s'agit de... Des terroristes? La voie de chemin de fer? Mais c'est un coup monté, Monsieur Wang. C'est Mitsu Hirato lui-même qui a fait sauter la voie. C'est lui le terroriste. I a la realitat? A València, al juliol de 1521, els ànims dels agermanats valencians havien amainat en ser vençut Estellers a Orpesa, però dos jovens s'ofegaren i un nomenat Franciscot els hi va tallar les cares per fer-hi creure que havien sigut assassinats pels moriscs de Gilet. Açò, als valencians, els hi va escalfar el seu instint de venjança i exigiren als 13 un capità que els encapçalés contra el duc de Sogorb. Pocs dies després anaren a lluitar a l'anomenada Batalla d'Almenara i acabaren replegant-se a Morvedre. Any 1936, a la Segona República Espanyola, seguidors dels qui volien un cop d'estat assassinaren José Castillo. 4 pistolers d'extrema dreta o falangistes li dispararen. Al dia següent, republicans assassinaren José Calvo Sotelo. Molts dels militars que dubtaven si afegir-se al cop d'estat es veren convençuts en donar-li suport. Va ser el pretext emprat que va donar inici a la Guerra Civil i m'emprengué la guerra entre un règim legítim i un altre que es volia imposar. Any 1941. Los Estados Unidos no habían entrado en la guerra, ya que sus habitantes lo veían como una guerra europea y no veían correcto que el país entrase en esta. Manera, la declaración de guerra japonesa que se produciría justo después fue descifrada antes del ataque y enviada a Hawái, pero por problemas burocráticos la alerta no llegó a tiempo y por eso, y por algún que otro detalle que veremos más tarde, hay quien piensa que Estados Unidos se dejó atacar por los japoneses y así tener un casus belli, es decir, una razón para declararle la guerra a Japón y entrar en la Segunda Guerra Mundial. Y el presidente solicita al Congreso la entrada en la guerra. Y solo una congresista, Janet Rankin, del estado de Montana, se opuso a la guerra, al igual que había hecho antes en 1917. Todos los demás integrantes de la Cámara de Representantes, un total de 388, y todos los miembros del Senado se manifestaron a favor de entrar en la guerra. Y el ataque consiguió unir al país frente al enemigo japonés y propició un cambio respecto a la posición de la guerra. Fomentó una posición casi unánime de entrar en el conflicto. Sin aquella ofensiva no es seguro que Roosevelt hubiera podido lograr esta declaración de guerra por parte del Congreso. Pot ser deixaren que els ataquessin? Quina probabilitat hi havia que una base militar no detectés un atac massiu aeri? Ocurrió la caída de las Torres Gemelas, Centro Mundial de Comercio en New York, ¿se acuerdan? En Estados Unidos, un hecho que se usó como pretexto para una invasión militar, en este caso en Afganistán. ¿Qué bandera levantaron? Para invadir y destruir este país, un supuesto combate al terrorismo. On és l'avió? Pot ser feren l'autoatemptat ells mateixos? En la guerra los jóvenes mueren y los viejos charlan. ¿Tú lo entiendes?
el régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. ¿Eso usted está seguro? Puede estar usted seguro, y pueden estar seguros todas las personas que nos ven, que les estoy diciendo la verdad.